Gracias, María de los Ángeles. Y gracias a la Fundación Chile 21, por cierto, por habernos invitado a reflexionar sobre el tema de la democracia. Y gracias al compañero diputado del MAS por habernos en tan pocos minutos ilustrado de manera tan sustantiva respecto al proceso histórico-político que está viviendo Bolivia. Creo que hemos aprendido en estos pocos minutos mucho más de lo que hemos sabido a pesar de la vecindad que tenemos con un país hermano como Bolivia. Por cierto, voy a tratar de responder, y sin ninguna pretensión intelectual ni política, la pregunta básica que nos ha hecho Siglo XXI en el sentido de cuáles son las amenazas y cuáles son los desafíos que efectivamente tiene la democracia en nuestro continente. Creo que tenemos una unanimidad de las pocas, que tenemos casi todas las fuerzas progresistas en el sentido de que la democracia no está sufriendo un riesgo de involución autoritaria. No se ve en el horizonte histórico de nuestro continente que vaya a haber una involución de la manera que la vivimos en 2 décadas de manera dramática, particularmente en los países del Cono Sur. Sin embargo, la democracia está en problemas. Y no solamente por el Latin Barómetro en el día de ayer, ustedes lo analizan, realmente quedamos mucho más preocupados todavía de lo que empezamos con este foro, sino porque efectivamente, a pesar de que hemos cerrado el ciclo de 327 golpes de Estado que tuviera el continente en 25 países entre el año 1902 y a principios del siglo XXI, 327 golpes de Estado, hemos terminado ese ciclo. Lo cierto es de que la democracia como tal, como el concepto más acabado desde la Revolución Francesa para organizar civilizadamente nuestras sociedades, está en serio peligro. Desde luego, porque todo indica que la democracia per se no significa buen gobierno. Y eso que lo sabíamos de Voltaire, resulta que lo hemos ido percibiendo con mucho más fuerza ahora. La democracia per se no significa buen gobierno. Y por el contrario, dentro de la democracia es perfectamente posible que tengamos gobiernos que deterioran las relaciones sociales, políticas y económicas al interior de sus respectivas sociedades. Esto explica lo que ya se ha dicho. Por tanto, comparto esta idea de que la democracia está bastante más amenazada de lo que nosotros mismos a veces somos capaces de percibir. Amenazas distintas, amenazas que pueden ser inminentes o amenazas que pueden estar en un horizonte histórico de años si no se generan condiciones favorables para los efectos de evitar lo que ahí puede suceder. Yo distingo a lo menos 3 tipos de amenazas. Las que están en el ámbito de lo ético-moral, en el entendimiento de las actividades públicas, de la administración del Estado. Y, por cierto, la corrupción, uno de los principales temas y problemas que tiene hoy la democracia, y así lo percibe el Latin Barómetro, a pesar de que ha bajado en los últimos 2 años, ha bajado la percepción de corrupción en muchos países, sigue siendo un tema extraordinariamente preocupante. No ha habido, en los últimos 2 meses se le pregunta a la gente cuántos actos de corrupción han existido en sus respectivos países, de todos los investigados. El promedio son de 15 hechos corruptos que han ocurrido en los últimos 2 meses en nuestros países. En países como Brasil, México y, por cierto, Venezuela aparecen con los de más alto índice. El tema de la narcopolítica creo que hemos estudiado muy poco. No solamente este tema es un tema preocupante para Colombia, esto tiene incursiones de mayor envergadura en varios países, incluso aquellos que parecen más incólumes a esta situación. La banalidad de la burocracia, en el sentido peor, no en el sentido beberiano la palabra, de la burocracia entendida como la insensibilidad del Estado para atender adecuadamente los intereses de la gente. El secretismo en el manejo de los asuntos públicos, la falta de transparencia, la carencia de una verdadera accountability que no hace que el pueblo conozca adecuadamente cómo se manejan los recursos públicos, ni siquiera los recursos a veces de los municipios que están muy cerca de ellos. La evasión tributaria, que en algunos países alcanza niveles francamente increíbles, que podrían perfectamente resolver problemas muy graves de esas sociedades. Y, por cierto, la falta de fiscalización y la falta de voluntad de fiscalización, particularmente del sector privado. Hacen, por cierto, que tengamos en ese ámbito un conjunto de amenazas que son particularmente preocupantes.
En el ámbito de la política, donde más ha estudiado, por cierto, el desprestigio de los partidos políticos, también aquí el Latinobarómetro nuevamente sigue manteniendo la misma percepción que ya ha ocultado en América Latina respecto al desprestigio de los partidos políticos, de sus dirigentes y lo más grave de sus instituciones. Estamos aquí en el ex Parlamento de Chile, que sigue siendo históricamente el mismo, la Cámara de Diputados de Chile. Quienes se sentaron aquí tuvieron un gran prestigio social. Quienes estamos en Valparaíso, por cierto, no lo tenemos. Y aquí, entre esta realidad que se vivió aquí en esta misma sala y la realidad que vivimos en Valparaíso, por cierto, es muy distinta. Y somos objeto permanentemente, y eso yo entiendo que también en varios países somos objeto permanente de recriminación por parte de la sociedad civil, que ve en los parlamentos no necesariamente la entidad que está en condiciones de resolver adecuadamente los problemas concretos que tiene la gente. Hay un deterioro de la calidad de la política. Yo tengo la impresión de que el clientelismo es un aspecto. El clientelismo, aquel que ha sustraído de alguna manera la posibilidad de que tengamos ciudadanía consciente. El clientelismo, que es tal vez uno de los factores más deteriorantes de la actividad de los partidos políticos, conjuntamente con ello ha ido disminuyendo notablemente la calidad de la política. Y quienes ya tenemos bastantes años en este cuento, por haber militado en un mismo partido durante muchos años, ya más de 50, y haber conocido prácticamente todos los líderes de mi partido, desde Salvador Allende, por cierto, para adelante, no tiene nada que ver. Yo me sentaba en esos lugares para escuchar a connotados diputados de la época, o iba al Senado a escucharlos, a escuchar y aprender, incluso de parlamentarios de derecha. Hoy creo que ningún joven se le ocurre acercarse siquiera a las tribunas del Senado o de la Cámara de Diputados para aprender, para conocer, para poder mirar las dimensiones distintas que tiene esta noble actividad, que sigue siendo una noble actividad como la política.